Muy bien, jóvenes, en esta oportunidad seguimos con nuestro curso de álgebra. Jóvenes, en esta ocasión tenemos el tema de expresiones algebraicas. Profe, ¿qué es una expresión algebraica? Muy bien. Jóvenes, lo venimos definiendo de la siguiente manera. Mira, presta mucha atención, tú que estás en casa. Dice, es un conjunto de letras y números donde las variables están relacionadas con cualquiera de las 6 operaciones. Profe, ¿cuáles son las 6 operaciones? Mira, por acá te he puesto las operaciones que van a estar relacionadas. Profe, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación. Recuerda que el exponente está acá, profe, y la radicación. Son las 6 operaciones que se van a mostrar. Eso es una expresión algebraica, jóvenes. Un conjunto de letras y números relacionado con operaciones matemáticas. ¿Correcto? A ver, veamos un ejemplo. ¿Será una expresión esta e de x? A ver, veamos. Estoy observando que las variables, recuerda que esto se va a llamarse variable, oye, se está relacionando con operaciones de adición, y en este caso adición otra vez. ¿Y qué más, profesora? Una radicación. Entonces será una expresión algebraica. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Dice h de x e y. ¿Qué significa? Que x e y van a ser, ¿qué cosa? Variables. A ver, voy a verificar. ¿Cumplen la condición de ser una expresión algebraica? Sí. ¿Por qué, profesor? Porque estamos viendo la operación de adición, sustracción y radicación. Muy bien, jóvenes, para poder seguir con nuestro tema, es necesario entender qué significa un término algebraico. Jóvenes, un término algebraico es una expresión algebraica donde no existen operaciones. Oye, ¿qué operaciones no van a existir? Mira por acá. La operación de suma y la operación de sustracción. O sea, no existe la operación de adición ni sustracción. Veámoslo con un ejemplo. Profe, m de x y igual a menos 7x al cubo y al cuadrado. ¿Será un término algebraico? Por supuesto que sí. Ya que este término, chicos, no está relacionado ni con adición ni con sustracción. Reconozcamos los elementos de este término algebraico. Primero, jóvenes, te dije hace un instante, m de x y. ¿Qué significa x e y? Significa que estos van a ser, ¿qué cosa? Las variables. Muy bien. Profe, ¿y cómo se le va a llamar? Incluyendo al signo, chicos, incluyendo al signo. Mira por acá. O sea, menos 7, a eso se le va a llamar coeficiente. ¿Correcto, jóvenes? Profe, y lo que está en la parte superior, oye, x al cubo, esto de acá, jóvenes, y y al cuadrado, a ellos dos se les va a llamar exponentes. No te olvides. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Exponentes. Es necesario reconocer tanto los exponentes como el coeficiente y las variables. ¿Dónde, profesor? En el término algebraico. ¿Correcto, jóvenes? Seguimos, jóvenes. También es necesario conocer a qué llamamos términos semejantes. Llamamos términos semejantes, dice, dos o más términos son semejantes si los exponentes de las variables son iguales. Ya reconocimos los exponentes, ¿te acuerdas? Muy bien, dice, para que sean términos semejantes, dice, ambos términos tienen que tener sus variables, el exponente, el mismo valor. Veamos el ejemplo. Dice, p de x e y. Las variables son x e y. Dice, es 7x al cuadrado y a la cuarta. Profe, otro término, profesor. Q de x y. Este término ya no es 7, ahora es 20x al cuadrado y a la cuarta. ¿Serán semejantes, profesor? A ver, veamos. Oye, me dice que los exponentes de las variables, no los coeficientes, los exponentes de las variables tienen que ser iguales. A ver, jóvenes, veamos. Oye, ¿quién es mi variable? X. A ver, verifica el exponente de la variable X. ¿Cuánto es? 2. Profe, en Q de X, oye, X es la variable.
A ver, verifica el exponente de la variable. ¿Cuánto es? 2. Cumple, jóvenes. A ver, veamos el siguiente. Y. Oye, y también es variable. A ver, ¿cuál es el exponente de y, jóvenes? 4. Muy bien. A ver, veamos de q, jóvenes. ¿Cuál es el exponente de la variable y? ¿Cuánto es? 4. Jóvenes, ¿son iguales? Sí. El término P y el término Q, ¿cómo tienen que ser? Entonces, P y Q, sí. ¿Qué cosa? Sí son términos semejantes, ya que tienen los mismos exponentes de la variable. Muy bien, jóvenes. Observa por acá. Tenemos clasificación de las expresiones algebraicas. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En el estudio de las expresiones vamos a ir viendo constantemente los exponentes de la variable. Entonces, para poder clasificar, también lo vamos a clasificar en función al exponente. Mira por acá. Dice, 1. La expresión algebraica racional, que abreviando es EAR. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Dice, los exponentes de las variables son números, ¿qué cosa me dice? Enteros, ¿correcto? Pudiendo contener al término independiente. Ya te voy a explicar más adelante el término independiente. Lo que a mí me importa, jóvenes, es que tú me entiendas que los exponentes de las variables, ¿cómo tienen que ser? Números enteros. Si los exponentes de las variables son números enteros, entonces a esa expresión le vamos a determinar expresión algebraica racional, que abreviado es EAR, expresión algebraica racional. ¿Correcto, chicos? Muy bien, a ver, veamos un ejemplito. Siempre los ejemplos nos ayudan a entender. Jóvenes, me dice S de variable X de variable Y es igual a 3X a la cuarta Y a la menos 5. Observa. ¿Será una expresión algebraica racional? Tengo que analizar los exponentes. Me dice que los exponentes tienen que ser números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números positivos y los números negativos. No te olvides. Y veamos. A ver, profe, quiero ver. ¿El exponente de X es 4? ¿Es un número entero? Sí, profesor. Oye, Y es variable. Recuerda que es variable. Oye, el exponente es menos 5. ¿Es un número entero? Sí. Muy bien. Sigamos analizando. Chicos, ¿el exponente de este desarrollo es un número entero? ¿3 es un número entero? Sí, profesor. Entonces, jóvenes, esta expresión será una expresión algebraica racional. Profe, pero ¿qué es z? A ver, verifica, joven, tú que estás en casa y ya estás practicando. Mira, las variables eran x y ¿qué más? E y. Te pregunto, ¿z será variable? No, profesor, porque las variables están en esta posición. Aquí están las variables para poder identificar. Las variables es x, y. Profe, ¿y este z que está al último, qué cosa será? A este último término que no depende de la variable se le llama, joven, término independiente. O sea, término que no depende de la variable. ¿Correcto, jóvenes? ¿Está ahí? Muy bien. Seguimos. Esta expresión algebraica racional se va a subdividir en dos. Oye, expresión algebraica racional entera y la expresión algebraica racional fraccionaria. Jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Observa. La expresión algebraica racional entera dice, es una expresión racional donde no, mira que le he puesto de otro color, no está permitido las operaciones de, ¿qué dice? De división. ¿Entre quién? Entre las variables. A ver, voy a ver. Mira por acá. Jóvenes, en el ejemplo, P de X e Y. Mis variables son X e Y. Dice que no está permitido la división entre las variables. Te pregunto, ¿este término se están dividiendo las variables? No, muy bien. Profe, ¿acá se están dividiendo? No, profesor, se están multiplicando porque X por Y se lee 5 veces X, Y, ¿correcto? A ver acá. No, está haciendo una potencia, no se están dividiendo. Por lo tanto, jóvenes, cuando los exponentes son números enteros,
y no tenemos ninguna variable como división, será una expresión algebraica racional entera. ¿Correcto? Profe, ¿y cómo es una expresión algebraica racional fraccionaria? Dice, esta expresión se define como la división que tenga en el denominador por lo menos a una variable. ¿Vale? Veamos. Tengo que tener la variable en el denominador, o sea, en una división, en la parte del denominador, tiene que haber por lo menos una variable. Veamos por acá. M de x, y. Ya sabes las variables x, y. Verifico. ¿Habrá alguna variable que esté en el denominador? Ah, mira, profesor, aquí hay una división. Y si hay una división, la variable está en el denominador. Y si está en el denominador, profesor, ya es una expresión algebraica racional fraccional. Así de fácil. Profe, a ver, veamos el siguiente ejemplo. P de AB. Ojo, ahora las variables son A y son B. ¿Correcto, jóvenes? Voy a verificar. Profe, ¿aquí hay división? No, aquí hay multiplicación. La variable está en el numerador. Profe, 7 veces A. No. ¿Dónde veo un término en la cual una variable está en el denominador? Profe, acá. Mira, jovencito. Mira, señorita. Oye, B está en ¿dónde? En el denominador. Joven, y si la variable está en el denominador, ¿cómo se le va a llamar ahora a esa expresión? Una expresión algebraica racional fraccional. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Seguimos con las expresiones algebraicas. Punto número 2. Presta atención. Expresión algebraica irracional. Profe, te dije que las expresiones algebraicas trabajan continuamente con los exponentes de las variables. Muy atento. Dice, pero en la expresión algebraica irracional, jóvenes, dice, esta expresión se define por lo menos, ¿qué cosa, jóvenes? ¿Qué dice por acá? Una radicación. ¿Que involucre a quién? Jóvenes, aquí tiene que involucrar la radicación a la variable. O sea, si yo veo, profesor, dentro de un radical, una variable, profe, alojal, ¿qué cosa va a ser? Una expresión algebraica irracional. ¿Te das cuenta? Profe, y si estaba en la división, ¿qué cosa era? Una expresión algebraica racional fraccional. Profe, y si no tengo la variable en el denominador, solamente numerador. Si tengo toda la variable en el numerador, expresión algebraica racional entera. Muy bien, a ver, seguimos por acá. Ve el ejemplo por acá, para seguir con expresiones algebraicas irracionales. Me dice P de x e y. 3 veces x al cuadrado, y a la cuarta. Recuerda que el exponente es 2, entero, 4 es entero. Muy bien. Seguimos viendo al otro término, porque tengo que analizar término a término. El otro término está unido con la adición. Mira por acá, jovencito, señorita. Oye, tenemos, ¿qué cosa? Una raíz. Y dentro de esa raíz, jovencito, señorita, tenemos a la variable x. Oye, ¿es la variable x? Sí, profesor. Por lo tanto, esta expresión algebraica va a ser irracional. A ver, jóvenes, veamos el siguiente ejemplo. M de A y B. Las variables son A y la variable es B. ¿Correcto? Jóvenes, A al cubo, profesor, exponente entero. Profe, 3 veces A por B. Profe, el exponente de A es 1, el exponente de B es 1. Son números enteros. Profe, acá está el detalle. Mira, acá hay un radical, hay una raíz. Profe, ¿siempre va a ser raíz cuadrada? No, puede ser raíz cúbica. Y no pasa nada. Pero dentro de esa raíz, profesor, si yo encuentro la variable, va a ser una expresión algebraica irracional. Profe, a ver, ¿la variable es A? Sí, oye, mira, acá está el valor de A. Profe, entonces basta que una variable esté dentro de una raíz. Jóvenes, esta expresión ya es una expresión algebraica irracional. Muy bien. Nota, señores, nota. A ver, prestamos atención por acá. Profe, ¿serán las únicas expresiones que existen? No, jóvenes. Dice, existen otras expresiones
que no son algebraicas. Profe, a las cuales se denomina como ¿qué? Expresiones trascendentes. O sea, aquellas expresiones que no son algebraicas se le llama expresiones trascendentes. Y esas expresiones trascendentes, mira, te voy a dar 4 ejemplitos. Profe, puede ser una expresión exponencial, puede ser una expresión trigonométrica, puede ser una expresión logarítmica o una expresión de infinitos términos. Jóvenes, si yo tengo una expresión exponencial es porque el exponente o la variable va a ser, la variable se va a encontrarse en el exponente. ¿Cómo así, profesor? Digamos 2 a la x. Profe, ¿dónde está la variable? Oye, la variable es x. ¿Dónde está? En el exponente. Por eso a esta expresión o a este término se llama expresión exponencial. Profe, a ver otro ejemplito. Puedo poner por acá. Oye, x a la x. ¿Es una expresión exponencial? También. Porque el exponente está en la variable. ¿Correcto, jóvenes? Seguimos. Profe, ¿cómo es una expresión trigonométrica? Oye, ¿te acuerdas de las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Muy bien. Yo sé que te recuerdas. Oye, cuando la variable está relacionada con la función seno de x, entonces este seno de x, profesor, ya es una expresión trigonométrica. No es una expresión algebraica. Por lo tanto, la expresión trigonométrica también se le llama expresión trascendente. ¿Correcto? Profe, otro ejemplito puede ser tangente de x. ¿Puedo seguir, profesor? Coseno de x más 1. Profe, recuerda, no siempre tiene que ser x, puede ser x más 1. Porque la variable está dentro de la función coseno. Profe, ¿cómo es una expresión logarítmica? Muy bien, tú ya sabes. Logarítmica viene de logaritmo, ¿cierto? Entonces puedo poner logaritmo de x. Profe, ¿esto será una expresión logarítmica? Por supuesto, porque utiliza al operador logaritmo. Profe, a ver otro ejemplito. Logaritmo en base x de 20. Profe, esto será una expresión logarítmica. ¿Correcto, jóvenes? Y por último, jóvenes, para entender que existen otras expresiones, tenemos las expresiones de infinitos términos. ¿Qué significa esto? Que va a ser como una sucesión, término a término, sin conocer el último término. Voy a mencionar un ejemplo. Digamos, va a ser igual, o simplemente x más x al cuadrado, más x al cubo, más x a la cuarta, más puntos suspensivos. Ah, muy bien. Como es una sucesión de infinitos términos, no se conoce el último término, a eso se le llama expresión de infinitos términos. Muy bien, jóvenes.